Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante. Hoy vamos a hablar de un tema de esos que nunca se olvidan, que marcan un antes y un después. Y para hablar de este tema tengo aquí a mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Pau. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Una vez más, lo digo aquí frente a todos, pido perdón porque hemos iniciado un poco tarde y sí ha sido mi culpa porque ya estoy grande y ya me da sueño temprano. No, pasa el tip. ¿Qué te tomaste? Pasa el tip. No mames. ¿Qué elemento psicotrópico para evadir la realidad estás ocupando? Ninguno. Se llama, la neta, cansancio. La edad, ¿no? Se llama fin de semestre. Post-ansiedad. Bueno, ya como dice Yoshi, exactamente, ya el saber que estamos ya en fin de semestre es qué dato curioso, y nos enviaron la retro de nuestro ensayo. Ay, sí, qué hermosa. Hermosa retroalimentación. O sea, hermosa retroalimentación que nos pusieron. Muy bien su ensayo, bien estructurado, las preguntas me parecieron pertinentes. Se lo aprendió Yoshi, está dolido, todo dolido. Bien reflexivo, cumplió con expectativas. Pero son unos problemas pequeños con algunos acentos y algunos aspectos de redacción. Les pondría 100, pero para que aprendan. Para que recuerden. 97. Para que recuerden que los verbos en pasado, en tercera persona o algo así, van acentuados. Algo así. Yo así de. Yo me quedé a cagar de risa. Esa señora la amo, güey. Está bien. La voy a confesar mi amor por internet. Amor prohibido, murmura por las calles. Pero estamos al 100, la neta, listos para otro podcast. Así es. ¿Tú, Yoshi? ¿Qué onda? Ya sabes, como siempre, mencionar que de hecho si alguno quiere ya puede formar parte de los ensayos clínicos en CONACYT de la vacuna Patria para vacuna de refuerzo. Entonces pues tienen que ser conejillo de indias. Yo no puedo porque al parecer uno de los requisitos era que no tuvieras enfermedades respiratorias en los últimos 21 días. Yo ya me la pelé porque, como ellos saben, el sábado me enfermé. El domingo me estaba muriendo, pero ya estoy Estaba viendo un comentario de Chumel Torres, dice, ¿quién se va a poner si tuvieras que elegir entre ponerte la vacuna Patria o cortarte un dedo, qué dedo sería y por qué? Y yo así de, pinche vato, güey, al día siguiente se la pone, ¿no? O sea... En fin, ya saben cómo son. Ya van a inyectar un poco del cloroformo del corazón de Melchor Ocampo, güey. Donde tiene el corazón de Melchor Ocampo, güey. Te van a inyectar eso. Vacúnense, banda, vacúnense, no importa cuál sea, vacúnense. Porque mira, el hecho de que sea algo... Ay, güey, ¿qué es esto? Perdón. El hecho de que sea una vacuna mexicana, la neta, tiene mérito y pues muchos de esos estudios no son de ahorita. O sea, ya tienen tiempo. Entonces... O sea, es prácticamente vacunarse, aportar, hacer su lucha. Recuerden que si tienen abuelitos o conocidos que ya están a la tercera edad, en la medida de lo posible comentarles acerca de su tercera dosis de refuerzo, que es el grupo más vulnerable en invierno y contra Omicron, que bueno, todavía no. Omicron. O sea, siento que se va a transformar ese pedo como Transformers, güey. No sé, eso Optimus, ¿no? Básicamente tienen que vacunarse porque mientras más vacunados estemos, menos probabilidad tenemos de que surja una cepa o algo por el estilo. Eso es lo más importante a día de hoy. Y únense, chingada madre, que en Mérida hay 200,000 personas. Aprendan del estado de Quintana Roo, que ya llevamos una eficiencia y van afortunadamente los casos de muerte a la baja, con 0 casos. Y bueno, eso es igual muy importante, sobre todo para sus seres queridos, que es una eczema que se puedan contagiar, pero es mucho mejor tener un cuadro leve de COVID que estar hospitalizado. Exacto. Y estar con un ventilador. Chile, güey. Es muy feo verlo y estar en esa situación ha de ser todavía más, iba a decir peor, pero no sabes porque estás sedado, güey. Entonces, la neta, no jueguen con eso. Sí. Y no es una enfermedad de control social como hoy leí que lo decía cierto pinche obispo italiano normal. El control social de eso ya está establecido en el sistema capitalista. Ese sí, güey. Pues bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante.
Sobres. Bienvenidos a Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y universal, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en nuestra historia. A lo largo de la historia, los desastres naturales nos han acompañado fielmente. Terremotos, volcanes, tsunamis, tornados y todos los pinches desastres naturales que se puedan imaginar. En México, por algún motivo somos imanes de estos. Tal vez porque Dios nos odia o nos ha abandonado, o tal vez porque estamos en un lugar en específico, en esta área geográficamente hablando, donde nos caen las peores calamidades. Pero no tan culero como el espacio geográfico que ocupa. No nos va tanto de la... O sea, tenemos problemas, pero sí, no tanto. No, como... pobrecito. Sí, es que Haití está sobre una placa tectónica y está en un lugar en específico donde siempre pasan huracanes, güey. Eso sí. Siempre. O terremotos, ¿no? Ajá, por eso está sobre una placa tectónica, güey. No se lo merecen, güey. Para nada. Al Chile, por la historia que tienen, no se lo merecen, güey. Algún día vamos a hablar sobre la independencia de Haití. ¿Te acuerdas, güey? Bueno, no sé, a ver, un pequeño paréntesis, y ese iba a ser pequeño. Hace unos años yo recuerdo que había una presentadora de televisión mexicana, Rocío no sé qué, que hacía programas tipo Laura Bozzo. Así de... Sí sé quién hablas, pero no me acuerdo cómo se apellida. Rocío se llamaba. Y ella decía, es que ya se dieron cuenta, por ejemplo, Haití, y ella dijo Haití, que esos países que son subdesarrollados tienen mucha creencia religiosa, así. Sí, pónganse a ver, por ejemplo, África y algunos, como si África fuera un país, ¿no? África y por ejemplo Haití, que se hace lo del vudú y todo eso, que tienen mucho arraigado cómo está relacionado con su subdesarrollo. O sea, la religión no lo esa no tiene nada que ver. El hecho de hacer de ser explotados, güey, el hecho de que tengan tanto desastre natural, el hecho de que los hayan bloqueado muchos años después de su independencia, no tiene nada que ver con lo jodido que están ahorita. No tiene nada que ver. Totalmente casual. Tú ponte a hacer tus pinches interpretaciones así que te dé la verga, así. Ya sabes. Pero bueno. Las condiciones materiales de cada Haití, pueblo influyen bastante sobre su vida. ¿Qué te puedo decir? Güey, es que literalmente bueno, pues te quieres la independencia de Haití. Esa madre sabes que no va a salir bien. La primera rebelión de negros, güey. Sí, güey, la primera república negra. Güey, es que estuvo tan cabrón que ni los americanos quisieron reconocerlo. Es que estamos hablando del siglo. No, es que, güey, estuvo tan Y no es como que no pasa todavía. Fíjate, bueno, ¿en qué año fue la independencia de Haití? Como a inicios después del 19, después, ¿no? 1800, fue después de Estados Unidos, 1802, ¿no? Sí, pero me refiero a qué año. Es en la primera década del siglo XIX, ¿no? Como 1801, un poquito 1808, antes. ¿no? Finales. O sea, todavía alcanzó a rascar el 18. Alcanzó, sí que recuerdo, no, alcanzó porque logra Sí. Yo recuerdo que es poquito igual de la francesa, porque es que el pedo de pues lo de ahí que se pasa toman, es que, por ejemplo, cuando se da la Revolución Francesa, Haití adquiere como que otro régimen diferente, de hecho, y se los ponen entredicho porque los jacobinos le dicen, es que el hombre es libre, y se pone entredicho si los negros, obviamente, son hombres o personas, ¿no? mencionar que la palabra que estoy ocupando, que estoy empleando,
Lo estoy usando en este se contexto. usa porque era la palabra que se usaba en la época. No me vengan a decir que soy racista o por el estilo, es el término que se ocupa para la época. Yo sé que hay personas que prefieren el término afrodescendiente, pero es el término con el que se tiene que usar y para evitar anacronismos sobre todo. Y bueno, el pedo... la neta, yo no entiendo a la gente que se ofende. Mira, yo prefiero dejarlo es como como paz. O sea, le voy a jugar aquí a abogado del diablo, güey. Pero es que, o sea, yo realmente no entiendo. O sea, comprendo que pues sí están medio culeros a veces los estereotipos, güey. Pero es como de que, güey, tómatelo a la ligera. O sea, ríete, cabrón. O sea, no entiendo por qué luego la gente se enoja cuando uno le dice a un negro que debe saber jugar básquetbol, güey. O que sabe tocar el bajo. O sea, no sé, ríete, güey. No sé que es medio cabrón y todo, pero yo prefiero, como decir, ser políticamente correcto y ya vivir en paz en mi pequeña isla con mis plantaciones. No es cierto. El día de hoy vamos a hablar de un tema del cual tuvimos un déjà vu hace unos años. Un tema que literalmente, aunque no está ligado a la política en su origen, pero sí en su administración, marcó el comienzo del debilitamiento del PRI y pues todo lo que pasó después, que perdió la presidencia en el año 2000. El día de hoy vamos a hablar sobre el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Qué bonita. Ok, yo pensé que era de Haití, güey. No. Un día hablaremos sobre Haití. Pobre Haití, güey. Sí. Sí, güey. Y supongo que será uno de los temas elegidos para los pregrabados que tendremos que dejar en enero. El terremoto, güey. ¿Qué decían? Era noviembre, ¿no? ¿Era noviembre o septiembre? Septiembre, güey. Septiembre de terremotos, como si esa madre fuera huracán, ¿no? Pero mira, la neta, el mexicano creo que... No voy a generalizar, ¿verdad? Pero yo siento que es muy... creo que en general, ¿no? Cuando te pasan ciertas cosas varias veces ya en un momento dado de la existencia, tú como que dices, la verga, como que está relacionado. O sea, si tú hicieras un corte estadístico, podrías ver que pues casi todos los terremotos culeros que hemos tenido en la historia, o sea, culeros que nos han impactado económicamente, socialmente, pues son en septiembre. O sea, el dato estadístico ahí está, pero como dicen, los números no mienten, pero puedes mentir con los números. O sea, ¿por qué? Porque pues no está ligado. O sea, son coincidencias, pero, o sea, si lo vemos fríamente, es como con esa calma es como de que vato, pues estadísticamente, pues ahí está, ¿no? Pueda que haya un terremoto en septiembre y que nos joda económicamente. Pero es que no mames, güey. O sea, ya queda ciscado. Uh-huh. Como ese, sí, y aparte, aquí vamos a hablar sobre terremotos con dos personas que no saben lo que es un terremoto. Somos peninsulares. Que no lo han vivido. Sí, no. Tú eres una persona que... Somos peninsulares. Que no conoce los huracanes. De hecho, yo creo que porque sí, güey. No Cuauhxa está salvado. Nunca Cuando Dios creó el universo, dijo: Cuauhxa no le entran los huracanes. Cuauhxa se me figura ese lugar de Macondo, güey. Siento que Cuauhxa podría ser un Macondo en México, ¿sabes? Ese lugar así apartado, güey. Güey, ¿dónde dicen? ¿Dónde lucha dicen ahí que para existir? Creo que es en más con un chingo de calor, güey. En Mazatlán es donde según nunca pega los huracanes, porque según dice que Tampico, porque dice que los cuidan los aliens. Porque los aliens los cuidan de los huracanes, güey. Sí, es Tampico. Pero bueno, primero vamos a entender un poquito de por qué el terremoto del 85 fue pues, un pedote enorme. Y para eso tenemos que hablar sobre, primero, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que fue promulgada el 7 de enero de 1976. Dicha ley tenía como objetivo ordenar el desarrollo urbano del Distrito Federal. Esto es, crear planes para la conservación y mejoramiento del territorio de la ciudad y
correspondía al entonces departamento del Distrito Federal, porque recordemos que antes el DF no era una ciudad independiente, el presidente ponía un regente, tenía sus achichicles, un gobernante ahí, y se le llamaba departamento del Distrito Federal. Fue hasta el 97 que ya empezó a ser una entidad libre, entre comillas, y pudieron elegir su gobernante. Así como pero bueno, lo que pretende hacer entonces, el gobierno democrático. Exacto, pero bueno, entonces correspondía al DDF, como se le llamaba, establecer los destinos, usos y reservas del territorio y del espacio en que se dividía el territorio del Distrito Federal en zonas de acuerdo con sus características, destino de los predios y condiciones ambientales. Dicha ley establecía que habría un plan director que contendría información sobre las estructuras, condiciones y procesos demográficos, sociales, económicos y políticos de la región en relación con las condiciones generales del país. También traería las condiciones geofísicas, ecológicas y ambientales de la misma, además de la tenencia y el uso de la tierra y de bienes muebles e inmuebles. Bien la ciudad para evitar pedos. Obviamente que una cosa es el papel y otra cosa es la realidad. Recuerden que el urbanismo y el capitalismo se llevan muy bien, que digamos, y bueno, la planificación de espacios urbanos es muy importante a día de hoy. Si no vean a Zacatecas. Igual recuerden que igual es con cómo se llama la distribución de servicios de primera necesidad, como es la electricidad y el agua, que luego no llegan a ciertos lugares, o es muy difícil que se restablezca la red eléctrica luego de un buen tiempo. Veas el caso de la península de Yucatán en la ciudad de Mérida como área específica, y los problemas que acae una red eléctrica que no tiene la capacidad suficiente para atender a una gran demanda. Es por eso importante planificar. El peor es más que nada que el aspecto del... 1 o 2 veces a mí. O sea, más que nada esto pasó después del huracán, sobre todo con zonas del oriente y del sur, de que ya tiene estructura muy vieja y no se ha renovado. Pues no sé, güey. A mí fíjate que tampoco, nunca se me fue ni el agua ni la luz. Yo vivo en Cancún, es otra historia. En fin, entonces, leyendo ya, englobando la ley, podríamos decir que por ende no existía el concepto de protección civil. Se preveía la construcción de viviendas en las cuales se imponía como obligaciones a las empresas constructoras donar las superficies de terrenos que se destinarían a vías públicas dentro de los límites del fraccionamiento, así como también destinar suelo para los servicios públicos como vías públicas, escuelas, parques, además de cumplir previamente con las obligaciones fiscales que determinara la Ley de Hacienda del Distrito Federal. El 10 de diciembre del 76, 9 días después de que Echeverría... Bueno, no. Esto está mal, No, es de la Madrid, sí, ¿no? No, aquí estamos hablando de... ¿Qué año? Estamos hablando del 76. Sí, es de la Madrid. No, es de Echeverría. López Portillo. Ya estás ¿qué fecha exactamente? 10 de diciembre del 76. Ya asumió Portillo. Sí, ya asumió Portillo. El primero de diciembre. Sí. Aquí me equivoqué, puse Luis Echeverría. Aquí fue López Portillo. Lo siguiente. No, porque el 1 de diciembre el presidente ya es Portillo. Manda chingas, ya es ya es el candidato único. Pues sí. Entonces el presidente Portillo emitió y publicó el reglamento del registro del Plan Director del Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Dicha ley establecía la obligatoriedad de inscribir el plan general y los planes parciales en la Dirección General de Planificación del Departamento del Distrito Federal. Sin embargo, pese a esta normatividad, únicamente se tenían registrados planes parciales de desarrollo urbano en 5 de las 16 delegaciones del Distrito Federal, siendo estas Coyoacán, Guajimalpa, Gustavo Madero, Miguel Hidalgo y Xochimilco, y las cuales se habían registrado en el 82. Hasta el 82 se registraron.
Fíjate que tiene sentido, como es una ley que no, digamos, no tiene una prioridad, digamos, de interés, digamos, o sea, no es de los problemas importantes del país, como lo puede ser, por ejemplo, una ley de archivos. Por eso tarda demasiado en que se legisle o como que se adorne en torno a un reglamento general. Entonces, por eso a lo mejor empieza a haber estos problemas. Y luego que, bueno, eso como que, o sea, parece que no, pero tienen una importancia estos reglamentos porque es lo que rige al final. Si no lo creen, creo que a día de hoy, no sé, recuerdo que alcaldías de Ciudad de México están habiendo como que pedos en torno al urbanismo porque no están como que respetando bien la construcción como tal y terminan pasando accidentes. Pues ve, te diré. Pero bueno, entonces, ¿sabes? Entonces ya vimos que pues la ley de desarrollo urbano se la pasaban por los huevos todas las delegaciones. Y pues evidentemente esto afectó en lo que fue al final el terremoto. Como ya muchos sabemos, el epicentro fue localizado en el Océano Pacífico, frente a las costas del estado de Michoacán, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas. Un informe del Instituto de Geofísica, en colaboración con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual fue publicado el 25 de septiembre del 85, detalló que el epicentro se localizó cercano a la desembocadura del río Balsas, límite natural entre los estados de Michoacán y Guerrero, a las 7:17:48 de la mañana, tiempo del centro. Recordemos que tenemos desde ese tiempo se ocupó otro sistema. Sí, se ocupaba otro sistema para la hora y alcanzó la Ciudad de México a las 7:19. O sea, tardó 2 minutos, güey. A la verga. Bueno, no, como 1 minuto y 10 porque fue a las 7:17:48. Sí, como 1 minuto y 10 segundos, güey. Imagínate. Básicamente venía con todo el odio que le tenía por ti. Ah, sí. No, ya era Miguel de la Madrid. No, pero como que no le alcanzó el tiempo. Sí, eso hubiera sido el colmo. Por su parte, el Servicio Geológico de los Estados Unidos determinó la magnitud del sismo en 8.0, magnitud Richter, que hasta donde me han explicado está mal decir magnitud Richter. Ya no se debe de decir 8.2 grados Richter, no me acuerdo por qué, pero se supone que ya no se debe de decir eso, güey. Pero bueno, yo no estudié geofísica, ¿no? No es geofísica. No, pero se te enseña geografía. Yo en algún punto de mi vida, güey, quise estudiar geografía. Igual yo, pero no se pudo. Pues sí, mucho me costó encontrar un lugar donde estudiar historia, ¿no? Exacto. No, es que fíjate que en geografía está muy cabrón encontrar donde puedas estudiar que no sea el centro de México o en el extranjero. O sea, está como que muy cabrón. Y no es como que yo tampoco sea de los más pudientes. De hecho, yo soy pobre. De hecho, esto es una fachada. Yo vivo es una pantalla verde, ¿no? Es una pantalla verde. Es una pantalla verde. De hecho, yo vivo en un pequeño cubículo en la Dirección Federal de Seguridad. De hecho, yo estoy arriba del sótano. Del de Paulino, ¿no? Donde está Paulino. Pero bueno, mientras que la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica sostiene que este movimiento telúrico alcanzó la magnitud de 8.2. Fue un sismo de tipo trepidatorio y oscilatorio a la vez. Que esto sí me lo sé. Los sismos trepidatorios, güey, son los que van de arriba para abajo. O sea, que el piso se mueva así, güey, como si estuviera saltando. Y los oscilatorios son los que se mueven hacia los lados. Entonces, esto fue de los dos, güey. O sea, saltabas y te movías a los dos lados al mismo tiempo. O sea, fue un sismo cabrón, güey. Y se registró una profundidad de 15 kilómetros bajo la corteza terrestre. La ruptura o falla que produjo el sismo se localizó en la llamada brecha de Michoacán,
conocida así por su notable, hasta el momento, carencia de actividad sísmica. Se decían, aquí no pasa nada, güey. Aquí no tiembla. Y pues sí tembló. Se ha determinado que el sismo fue causado por el fenómeno de subducción de la placa de Cocos por debajo de la placa norteamericana, porque pues, las placas tectónicas están en constante movimiento y hay varias maneras en las que se puede producir un sismo. Hay una en donde literalmente las placas chocan, güey, como si fuesen carros. La más común es la subducción, donde una placa se mete debajo de otra. Ajá. Sí, y en un punto determinado hacen un misionero. Bueno, en un punto determinado. Pero Paulino ya les dio una idea. Es que como está esto investiguenlo. En un punto determinado, güey, se libera energía y eso provoca el sismo. Punto final. Pero bueno, se sabe que por medio de testimonios que la escala Mercalli en Ciudad de México fue entre 9 y 10. Que la escala Mercalli es otra manera de medir los sismos. Y si no me falla la memoria, dependiendo del grado de... la escala de Mercalli se mide por grado de destrucción, no por la potencia del sismo. Porque puede haber un sismo de 9.0 pon tú, pero si no provocó destrucción en algún lugar, pues la escala Mercalli va a salir baja, porque no rompió nada, pues. Entonces, no me acuerdo hasta qué grado llega la escala Mercalli. Creo que es hasta el grado 15. Estoy checando. Por cierto, ahorita que hablas de terremotos, hay una serie muy buena en Netflix que si tienen la oportunidad de ver. Miren, para que se den una idea, son 12 grados. Ajá. De la escala Mercalli. El 12 es catastrófico. Donde dice destrucción total con pocos supervivientes. Los objetos saltan al aire, los niveles y perspectivas quedan distorsionados y es imposible mantenerse de pie. Básicamente, para que nos tengamos una idea, dice esto. Se llama nivel Atlantis, güey. Exacto. El nivel 10 es desastroso. Dice, algunas estructuras de madera bien construidas quedan destruidas. La mayoría de las estructuras de mampostería y de marco quedan destruidas con sus bases. Vías ferroviarias dobladas y aceleración entre 250 y 500, me imagino que son galenos. Entonces, para que se den una idea, güey, de lo fuerte que fue este pedo. Estuvimos en el grado 10 de 12. Imagínate. Así que, o sea, nos fue relativamente bien a lo que pudo haber pasado. O sea, prácticamente Ciudad de México pudo haber le pudo haber ido peor. O sea, pudimos haber tenido una nueva capital ¿cuál es la ciudad más cercana? ¿Puebla? ¿Querétaro? ¿Tú, San Luis? No sé. A lo mejor iban a volver la capital a Veracruz otra vez. Pero bueno, una de las diversas apreciaciones en cuanto a la energía que se liberó es que dicen que fue equivalente a 1114 bombas atómicas de 20 kilotones. Nada más, güey. En México se presentaron varias réplicas, siendo la más significativa a la del día siguiente, del 20 de septiembre, que tuvo una magnitud de 7.5, que sigue siendo un chingo. 7.5 es un chingo, o sea, no es cualquier cosa. 7.5. Y se localizó en su epicentro, estuvo localizado muy cerca de Iztapas y Guatanejo, en Guerrero. Y la réplica provocó el colapso de 20 edificios más de los que ya estaban caídos o muy dañados, y aseveró el daño estructural de algunos otros endebles por efecto del primer sismo. También produjo un maremoto en Iztapas y Guatanejo, con olas que alcanzaron una altura de 1.5 metros. Pero pues México no es una zona muy, ¿cómo se llama? Muy dada para que haya tsunamis, güey. O sea, ¿cuándo han escuchado ustedes de un tsunami en México? Nunca, no, jamás. Casi. Creo que no hay registros de un tsunami cabrón, como por ejemplo los de Japón.
O sea, hablando de Japón, yo creo que todos nos acordamos del tsunami de Japón, güey. Hay una serie, O sea, hay una serie, ¿no? Ah, de Indonesia, güey. Hay una serie muy buena que si pueden y que Netflix se llama Japón se hunde, que habla acerca de todo el movimiento de las placas tectónicas y cómo un pequeño cambio en el ambiente puede terminar hundiendo un país entero. Entonces, pues, si pueden, véanlo. Y hablan mucho acerca de la geología, la geografía y todas estas mamadas. Ahí hablan acerca de por qué somos hipócritas como humanos y la ONU no sirve para nada. De hecho se deja ver bastante, hasta esos videos lo dicen. La ONU no sirve para ni madres. Hay que negociar con otras cosas. Tsunami, ¿no? Ahí va. Sí. Tsunami en México. Estoy leyendo que dicen que dice 1787, dice el UNAM. Sí. 1787 dice que ocurrió un sismo de magnitud 8.4 en Oaxaca y que provocó un tsunami local. Imagínense, 1787. Dice que hay evidencias geológicas según la revista Nature Scientific Report. Me imagino que es americana. Y según la investigadora María Teresa Ramírez del Instituto de Geografía y autora de dicho documento, que posiblemente en las costas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas han sufrido grandes terremotos y tsunamis. Pues sí, güey, la zona pero sísmica, que se detectan entre 1787 y 1537. Así que posiblemente no hay que preocuparnos. No, güey. O sea, sí, es posible que pueda llegar a haber, pero baja la posibilidad. Pero bueno. Es mucho más probable que usted contraiga COVID que la guerra un tsunami. Pues sí. Este terremoto tuvo diversas características inusitadas que amplificaron la destrucción provocada, de las cuales no se tenía registro instrumental sísmico previo. Las zonas de terreno blando de la Ciudad de México, formadas por suelo arcilloso del desecado lago del Texcoco, fueron las que recibieron el mayor impacto destructivo, en contraste con las de suelo firme, en las que hubo apenas consecuencias, porque ya sabemos que todos lo debemos a un sacerdote llamado Tenochtitlan, que dijo: no mames, vamos a hacer la ciudad en medio de un lago, que es lo peor que puede pasar. No pasa nada, oye, va a quedar no mamalón. Pasa nada. Dato va curioso, a quedar mamalón. El latinoamericano aguantó un chingo de terremotos y eso tiene que ver bastante. Sí, porque está construida para eso. Y eso hay que recordar que la ingeniería y la arquitectura son digamos dos áreas de estudio muy importantes. Y a pesar de que puedan decir que son mamadores los ingenieros y todo, dentro de su área de trabajo, por algo se estresan, por algo, digamos, tienen que ser muy precisos con su trabajo. Y bueno, eso en parte es para evitar muertes en un edificio. Así es, güey. Pero bueno, la zona donde donde fue el epicentro, vivió una particular quietud sísmica que no tenía precedentes de sismos mayores, al menos desde el año 1800, por lo que la energía acumulada era mayor. La alta destructividad del movimiento tuvo tres factores como origen. Las ondas de radiación tuvieron una propagación en dirección al sureste, causando efectos direccionales con rumbo a la Ciudad de México, lo que generó que las ondas elásticas triplicaran su intensidad. Debido a las características del suelo, las ondas tuvieron un movimiento armónico y de amplificación. O sea, no solamente pegaron, sino que se amplificaron, güey, en la Ciudad de México. En ciertas zonas, como la de la antigua sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, se vivieron aceleraciones con una gravedad de hasta el 18%. O sea, fue 18% más rápido el terremoto ahí, güey, por el tipo del suelo. O sea, imagínate. Aprovechando que comentas esto, Alberto, coméntale a la audiencia qué medidas o qué acciones hay que hacer cuando llega un terremoto y qué no hay que hacer, como gritar como pendejos. Primero depende de qué parte vivas, porque aquí, aunque sí hay sismos y terremotos, no tenemos alerta sísmica, güey. Ajá.
Aquí uno se da cuenta que está temblando porque se le mueve el piso. Porque está temblando el agua, supongo yo. Porque se le mueve el piso. Porque se le mueve el piso. Entonces, primero, pues, tienes que identificar que esté temblando verdaderamente, güey. Porque, bueno, por lo menos aquí en el sur de Veracruz, así tiembla, pero no es tan duro ni tan común. Y normalmente cuando tiembla son temblores así rapiditos, güey, de 5 o 10 segundos para y sigues con tu vida, güey. Pero pues si viven en la Ciudad de México, háganle caso a la alerta sísmica. Salgan de sus casas caminando en orden, no empujen a la gente. ¿Qué más? Si no alcanzan a salir, quédense debajo del marco de una puerta. Eso sirve, güey. ¿Qué más? O si no, debajo de una mesa, güey. También eso sirve. Ponerse debajo de una mesa. Pero bueno, luego del sismo del 19 de septiembre. Sí, y así mínimo, si no te matan, pues ya te casas al siguiente año, ¿no? ¿Cómo era? ¿Consigues novio al año siguiente? Sí, consigues novio. Pues sí. Luego es el 24 que se hace. No, es el 31, güey. Dato en caso curioso, de que les agarre un terremoto, tengo ciertas en Año amistades Nuevo que se lo hicieron y subieron sus fotos. Sí, igual. Varios sí jalaron. Varios jalaron, güey. Pues te digo, no soy supersticioso, pero ahí, mira, la estadística muestra. Tienes un 5%. Que sí hay algo ahí, güey. Los datos son datos que hay que dar, ¿no? Son datos de que científicos. Otro 75%. Depende que... Pero la esperanza muere al último. Pues sí. Luego del sismo del 19 de septiembre, en las zonas más afectadas se reportó un caos generalizado, debido, además de los derrumbes, a la suspensión del transporte público, cortes a la circulación, víctimas que lograron escapar de los edificios colapsados, ciudadanía que se aprestó a ayudar a las mismas, así como la movilización de los cuerpos de emergencia. La cantidad de víctimas pudo ser peor, pero debido a la hora en que ocurrió el siniestro, mucha gente se encontraba despierta en el transporte público y no aún concentrada en sitios como escuelas y centros de trabajo, porque eran las 7 de la mañana, güey. Mucha gente iba en el camión, y de hecho, para que tengan una idea, en terremoto de hace 2 años, bueno, 3, no, pasaron 5. Ajá, pasan muchas. El del 19 de septiembre, güey. Sí nos contaste. A mí me agarró en el camión, güey. Literalmente, ¿dónde te agarró el temblor? Yo ese no lo sentí, güey, porque yo iba arriba del camión porque era la 1 de la tarde y yo iba a la prepa, güey. Sí. Me agarró en el camión, güey. De hecho, yo ni me había dado cuenta que había temblado, sino que cuando llegué a la escuela dijeron, no, pues se van a ir. ¿Por qué, güey? No, pues porque tembló, es orden de gobierno del estado. Pues bueno, vámonos a la verga. Así, güey, o sea, nadie sabía lo que había pasado porque no sé. A la gran mayoría nos agarró en el camión. Pero bueno, el locutor de televisión, Jacobo Saludowski, lo describió así en una famosa narración en vivo a la radio desde un teléfono instalado en su automóvil mientras recorría distintos puntos. Cito: tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. Que pues queramos o no nos caiga mal Jacobo Zabludowski, no, tenemos que reconocer que esa transmisión se la rifó, güey. Porque fue todo el pinche día que anduvo en su carro con ese teléfono. Es que sí, güey, fue todo el perro día que anduvo fuera con su carro, güey. Y vete tú a saber por qué carajos uno tendría un teléfono en su carro. O sea, sí era... cosas del siglo XX, sí, o sea, era cosas de fines del siglo XX. O sea, vaya, era el 85, se puede entender. Pero aún así, güey, ¿para qué traes un teléfono en tu carro? ¿Cuántas personas, güey? Es que esas madres, güey, el de por sí el teléfono celular era algo carísimo, creo que todavía no existía. Ni era el 85, no existía, güey. Y el tener el coche, tener el teléfono en el coche, tenías varo. Es que eras la... Sí, era la piña, o sea, eras la pistola, güey, tenías varo, güey, cagabas billetes, te limpiabas con billetes, güey. O sea, solamente una persona así tenía un coche que tenía teléfono, güey. Sí, güey. O sea, no era cualquier mamada.
Sí, obviamente. Yo me gustaría saber cómo funcionaban, porque a dónde se conectaban, o sea. ¿Cómo agarrar? No solamente cómo lo conectabas para que tuviera energía, de dónde agarraban línea. Ajá, de eso hablo, de dónde agarraba línea. ¿De dónde agarraban línea, güey? ¿Cómo lo hacías? Pero bueno, como sabemos y como absolutamente nadie tiene duda, fue notoria la ausencia de una respuesta inmediata y coordinada por parte del gobierno, lo cual fue asumido como un rebase por la dimensión de la catástrofe. Para que nos demos una perra idea de lo que pasó, güey, Miguel de la Madrid tardó 36 horas en mandar un mensaje a la nación. Es que no venía en el manual horas, para ser un presidente. Día y medio. Se lo siento, chicos. Es equivalente a Paulino, güey. A ver, ¿qué pasó? Imagínate, güey. Este mensaje lo dio a las 7:40 del 20 de septiembre. Sobre todo eso en su sexenio fue como que uno de los puntos. Es que hagamos de cuenta que el sexenio de la Madrid es como de que nos estabilizó, güey, en el peor económicamente, de que la crisis no siguió, pero no es que, ¿cómo decirlo? O sea, la crisis no siguió creciendo, pero no nos sacó de la crisis. Todo puede ser perfecto en esta vida, ¿sabes? O sea, como que tocamos fondo, pero el güey no nos sacó del fondo, nada más nos dejó ahí, ¿sabes? Como que, bueno, a ver, estamos evitando que el fondo siga creciendo. O digamos que esto se descontrole. Es como que así, ¿sabes? O lo podemos controlar. Güey, los argentinos, bueno. Sabemos que los argentinos, su deporte nacional es saltar de crisis en crisis, güey. Pero bueno, en este mensaje que dio al día siguiente, compartió su luto y tristeza y enalteció el espíritu de solidaridad internacional. Manifestó que no tenía cifras precisas ni completas y que existían atrapados en las construcciones personas que no se habían podido rescatar. Destacó el papel del Ejército y la Armada Nacional, a los cuerpos de policía, bomberos, socorristas y voluntarios. Sin embargo, reconoció que la tragedia era de tal magnitud que los había rebasado en muchos casos. Reiteró su orgullo de fraternidad por el pueblo mexicano a los medios de comunicación por informar de manera responsable y madura al ubicar el problema en su debida proporción, y declaró, cito: "La tragedia es grande, pero la capital de México no está arrasada". O sea, nos llevó a la verga, Imagínate. pero sí vamos a salir adelante. No pasa nada, oiga. Así es. Ahora, por las 36 horas que tardó el cabrón en salir, pues evidentemente fueron criticadas, provocando la sensación de que el gobierno pues actuó con lentitud, lo que en opinión del presidente no fue en verdad, y se debió a que los medios de comunicación, en particular la prensa escrita, hicieron eco de este ánimo casi obsesivo y crítico en reportajes y comentarios editoriales. Ajá. Le echó la culpa a los periódicos. Yo no sé qué grave cinismo hay que tener para ser un presidente de esta época y echarle la culpa a los medios. Es como que, cabrón, tú los controlas. Tú los controlas. Hijo de tu puta madre, pero ten bueno. Un gramo de madre, por favor. Que yo sepa, es gran parte de la movilización fue social, ¿no? Sí, bueno, realmente sí. Si algo se recuerda del sismo del 85, es este grado de solidaridad de que hubo de las personas para buscar gente. Es verdad que a veces no es lo más ortodoxo porque, no son como tal profesionales. Sí, no son profesionales, no deberían hacer eso. Pero pueden dejando lastimar, eso de lado, te puedes herir, vaya. que, por ejemplo, está atrapada dentro de escombros, puedes provocar al final de que un colapso dentro de esos escombros. Por eso a veces es un poco mejor que los rescatistas intervengan como tal. Por algo, digamos, la Sedena, para bien o para mal, cuando se hable de militarización del país o que no está militarizado, que eso, esa percepción de cada persona, por algo, digamos, los militares son como que una de las fuerzas efectivas para los desastres naturales.
Y bueno, eso nos da historias como de Frida, sismo anterior de Ciudad de México. Y no sé cuántos reportajes más hicieron falsos. Pero en fin, esas son otras historias. Imagínate. Es que te digo, o sea, yo no entiendo por qué, güey. ¿Por qué no sé, yo se la he hecho todos los días. Sí, sigo diciendo, si por algo el COVID sigue existiendo es por culpa de la prensa. Pero esa es mi opinión. Pero esa es mi opinión personal. Puede ser también. Segundo. Pero bueno, como estaba comentando Paulino, las primeras acciones organizadas fueron realizadas por los grupos Scouts de localidades afectadas, mismas que fueron sostenidas durante varios meses con la atención de damnificados. Esto implicó la autoorganización de brigadas reforzadas especialmente por estudiantes de las carreras de medicina, que ahí sí tiene más sentido porque y ciencias. Son como que personas que mínimo les saben el pedo, o sea, más o menos, o sea, tal vez no tienen la experiencia como tal, pero sí. Sí. Es como lo que pasó en 2017. Yo me acuerdo que en 2017 yo estudiaba medicina, güey. Yo estaba en la prepa. Cuando tuviste el caso del chavo con Viagra. A los del año siguiente. Sí, güey. A los del año siguiente, los que estaban ya en el último semestre, a esos güeyes le dijeron: el que sepa aquí entablar, curar heridas, vendar y básicamente vaya, dar primeros auxilios, se le ofrece la oportunidad de viajar a la Ciudad de México a ayudar en las labores. Y hubo gente que sí se fue, güey. O sea, sí, o sea, de voluntarios. Evidentemente le dijeron, el ADO, o sea, a la empresa ADO te paga el viaje y te paga los víveres, pero tienes que presentar algo que acredite que le sabes, cabrón. Y pues la escuela les dio el papel para que la verdad que sí está chido, porque obviamente se fueron como 2-3 semanas. Sí, güey. Si yo hubiera podido, también hubiera ido. La neta. Te daban alojamiento. Sí, güey, ¿no? Te daban el ADO, güey. Pero aquí igual hablan acerca de la solidaridad del pueblo mexicano. Sí, o sea, cuando fue el de 2017, la red de Telcel se abrió, güey. El buen Slim. Todo era gratis, güey. Pero para no pagar impuestos. Para no pagar impuestos, güey. Sí, no, pues. Pero nos ayudó. A ver, esa madre es lo que tiene de morralla, güey, sí, en el pantalón, güey, lo que dejó de red abierta, güey. Lo que tiene de morralla, sí. Pues sí, de inmediato grandes sectores de la sociedad capitalina se organizó, improvisando estaciones de auxilio. La gente que podía donaba artículos y contribuía como le fue posible al esfuerzo de recuperación. Esto incluyó que la población se volcara a mover escombros con las manos, regalara linternas, cascos de protección, etc. Ante la saturación que se generó a los vehículos de auxilio, muchas personas habilitaron los suyos para traslados de víctimas y víveres. O sea, prácticamente aquí la propia gente de la Ciudad de México levantó ese pedo. Pero no digas pasó eso, en el 85 Jairo, y pasó en 2017, güey. Anarquismo. O sea, de hecho sí, son formas de, ¿cómo se llama? De anarquismo. O sea, es que el anarquismo como tal es una erróneas, ¿no? Que se pone en perspectiva. Pero sí. No, digo, las concepciones erróneas de la gente, vaya, que tiene sobre este tipo de cosas. Sí, güey. Es que ese fue el pedo, güey, del 85 y del 2017. La gente levantó ese pedo, güey, sola. O sea, sí, a lo mejor en 2017 a lo mejor podríamos decir que hubo una mayor respuesta por el hecho de que pues ya éramos un mundo conectado y globalizado. Pero pues aún así, pinche Peña Nieto también se mamó, güey. ¿Y quién era el jefe de gobierno? Mancera, ¿verdad? Mancera. Me parece que Mancera. Sí, era Mancera. Imagínate, güey. Pero bueno. Que el vato, en vez de arreglar esa madre, le puso. Ah, sí, güey. Le puso nada más a la parte del metro que se cayó. Esa parte, ese pilar justamente se dañó en el signo del 18, del 17. Y hasta donde se sabe, nada más lo remachó el cabrón. Le digo, aquí no pasó nada. Pero bueno. Para que no se vea. Para que no se viera, ¿no? Bueno,
A las afueras de los edificios colapsados se formaron improvisados campamentos con el fin de organizar las tareas de rescate, alimentar a los voluntarios, a los heridos y familiares que esperaban noticias de sus seres queridos atrapados en los escombros. En esos sitios, líneas de personas movían medicamentos para ser inspeccionados y posteriormente ser suministrados. Las cruces dibujadas con un color rojo sobre papel eran superficies para identificar personal o locales de auxilio. La UNAM, a pesar de no haberse visto afectada directamente, cerró sus puertas una semana suspendiendo clases para que los universitarios que así lo desearan pudieran integrarse a las brigadas de rescate y de ayuda. Si algo que reconocerles que son solidarios. Pero ahora ellos solamente coordinan enérgicamente las cosas. También fue notable el hecho de que la policía y el ejército tardaron en hacer presencia y su labor inicialmente solamente se limitó a resguardar los edificios destruidos. O sea, para que la gente no se metiera a robar. Era todo lo que hacían. No estaban viendo si había gente ahí vivo o muerto. No, nada más estaban viendo que nadie se vaya a meter. El gran papel, por ejemplo, que ahorita tiene. Ah, claro. Bueno, y la policía, pues. Y la policía no sé si para ese tiempo. Menos, güey. Ya tiene como tal atribuciones de protección civil. No, eso sí lo mentiría. Actualmente sé que sí tienen ciertas acciones, por ejemplo, de. Como que. O sea, es que esto lo pongo. Creo que esto no les conté, pero hace un mes se estaba incendiando una casa cerca aquí de mi colonia. Y bueno, parte del procedimiento que tiene que hacer la policía es que tiene que sacar a los vecinos más cercanos. Como esa casa estaba, bueno, no detrás de mí, pero cerca detrás de mí, obviamente tuvieron que evacuar mi casa. No pasó a mayores, porque controlaron el incendio. Pero sí sé que, por ejemplo, ahorita actualmente la policía tiene ciertos cursos o, bueno, ciertas nociones sobre la protección civil, así como lo tienen otros tipos de profesiones, etcétera. Que bueno, que nunca está de más saber qué hacer. Ajá. En casos de emergencia, ¿no? Pues sí. Entre los esfuerzos civiles organizados surgió un grupo que posteriormente se incorporaría a la brigada, y se renombraría como la Brigada de Rescate Topos. No el topo los que famosos topos, güey. Es otro. Que han. Ese es otro. Güey, no. Ahora, en la época, según algunas estimaciones, existían 1.404.000 edificios en toda la Ciudad de México, de los cuales 50.500 sufrieron daños de distinta magnitud. Grandes extensiones habitacionales de la ciudad quedaron sin daños, pero la zona de terreno blando de la capital concentró una gran cantidad de daños graves debido a lo inusitado del movimiento, que en ciertas zonas llegó a tener aceleraciones de 18 grados de gravedad, como ya lo vimos. Cuando, por ejemplo, en el sismo del 57, que fue el que tiró el Ángel de la Independencia, las aceleraciones solamente fueron del 3%. Y tiró el Ángel de la Independencia. Imagínate. El informe rendido por el diputado Sergio Valls Hernández, presidente de la Comisión Especial Pluripartidista que presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados el 24 de septiembre de 1985, dijo que fueron 252 edificios derrumbados y 165 dañados. Por su parte, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, en su cuarto informe de gobierno, el 1 de septiembre del 86, manifestó que fueron 402 edificios los que quedaron destruidos y quedando afectados solamente 5.728, habiendo sido 100.000 familias las que sufrieron daños en sus viviendas. Ahora, creo que todos sabemos que hay dudas sobre cuánta gente en realidad murió. Como 1.000.000, algo así. No dicen así en la afectación completa. No mames. En damnificados. No. Gente que murió, o sea, creo
creo que oficialmente el gobierno reconoce nada más como 3,000. Creo. Pero hay gente que dice que fueron 10,000, gente que dice que fueron más, 15,000, 20,000 personas. Creo que 10,000 es la... ¿Qué te puedo decir? Se estaba yo leyendo. Creo que según el registro civil, solamente el 19 de septiembre en la Ciudad de México hubieron 3,000 fallecidos. A ver. Según el registro civil. Espérate, te digo. Pero pues no necesariamente, ¿cómo se llama? No, toda la gente se murió ese día, güey. Hubo gente que quedó dañada, los que están convaleciendo, los lesionados que se murieron después, o gente que fue encontrada después y que su fecha de muerte fue el día 20, por ejemplo. O sea, a ver, esa gente no cuenta para el día 19. Ahí está. El gobierno reportó un fallecimiento entre 6,000 a 7,000 personas. Sin embargo, en los años después de la apertura, el aproximado ha sido a 10,000 muertos. Imagínate. Y bueno, esto lo desglosan de la Secretaría de la Defensa, de la Dirección, del Instituto del Seguro Social. El Seguro Social reporta de 3,000 a 6,000. Y bueno, es como que van sacando diferencias. El Universal, el Congreso, la Cruz Roja. Pues creo que la más alta que vi es la de 40,000, que es la que reporta el Sistema Sismológico Nacional. Imagínate, güey, 10,000 personas. Pero bueno. Ahora en cuanto a los uno de los edificios más significativos que cayeron fue el Hotel Regis, que era uno de los hoteles más emblemáticos de la Ciudad de México y que se derrumbó a las 7:22. Tenía una ocupación del 90%. No mames. Debido a las fiestas patrias, juntas de negocios y de reuniones. Fue recurrente en el registro visual de sismo tanto de la imagen del letrero del logotipo del hotel caído en el piso de la avenida Juárez, como el reloj de la marca Haste Stili, que estaba en contraesquina y que quedó detenido marcando las 7:22 con 50 segundos. Este hotel fue demolido en dos partes, la primera el 24 de noviembre de ese año y la segunda el día 1 de diciembre del mismo año. En ambas demoliciones usaron la dinamita para tirar el edificio. En este edificio se murió un familiar de Plácido Domingo. Si ustedes van por ahí a buscar videos, van a encontrar una entrevista. Creo que, no me acuerdo si es Jacobo Saludowski o es otra persona. Seguramente, güey. Creo que ese vato Jacobo Saludowski. Sí. Entrevistó a Plácido Domingo afuera del hotel. Y le está diciendo, ¿qué haces aquí? Y el güey, es que no me acuerdo si era su hermana o su mamá la que estaba dentro del hotel. Que se cayó. Y pues al final creo que no sé si nunca recuperaron el cuerpo. O cuando lo recuperaron pues ya estaba muerta la persona. No me acuerdo. Pero ahí se murió un familiar de Plácido Domingo. Ahí pueden buscar el video. Luego del sismo y de ser informado de las dimensiones de sus consecuencias por el Estado Mayor Presidencial, el presidente Miguel de la Madrid realizó un primer sobrevuelo en helicóptero por el Distrito Federal para tener una imagen clara de la situación. Asimismo, tuvo una reunión de emergencia con todo el gabinete del país. Con todo el gabinete del país se refiere también a gobernadores, porque recordemos que los gobernadores también eran parte del gabinete. Asimismo, tuvo una reunión de emergencia, me estoy volviendo a leer, con el fin de evaluar las acciones que se realizarían para asumir la catástrofe. Según testimonios posteriores, ordenó intervenir en el plan de rescate al Ejército y la Marina de México, y la integración de dos comisiones, una metropolitana y una nacional, asumiendo él mismo la coordinación de todos los esfuerzos. Según el mismo de la Madrid, la acción inicial de los cuerpos militares fue hacia la vigilancia y la preservación del orden. Previo a esta reunión de conformación sucedida a las 11 de la mañana,
hizo un recorrido en autobús por las zonas sinistradas y al final declaró a la prensa, cito: México tiene los suficientes recursos y unidos, pueblo y gobierno, saldremos adelante. Agradecemos las buenas intenciones, pero somos autosuficientes. O sea, todavía el güey se atrevió a negar la ayuda, güey, que le estaban mandando. Es que hablamos de un punto de coyuntura muy importante en donde el país como tal, después de todo el cagadero que hizo López Portillo, de la crisis que se estaba viviendo, necesitaban como tal mantener hasta cierto punto esta idea de que hay una estabilidad dentro del país. Entonces, de alguna manera explica por qué a lo mejor ocupa esta retórica, este discurso, y bueno, a lo mejor para ver hacer creer al mundo de que México puede afrontar un fenómeno así, que está bien, realmente tiene una función como tal, pero bueno, o sea, al fin y al cabo, la ayuda humanitaria ahí está, y bueno, a veces es mejor tomarla para ayudar a salvar vidas, que eso es lo más importante. Imagínate, güey, o sea, qué huevos para decir, no necesitamos ayuda, güey, la podemos librar solos. Qué huevos. Pues sí, entonces estas primeras declaraciones del presidente traerían consecuencias negativas a la imagen del presidente, que a la postre lo colocarían como el presidente ausente, y generaría la idea entre la población de que el gobierno del país se portaba vehemente a la solidaridad externa. Dicha actitud inicial fue respaldada por el entonces embajador mexicano en Washington, quien declaró, cito: solitos vamos a salir, México es más grande que sus problemas. El secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, que quién sabe dónde habremos escuchado ese nombre, güey. Es Bartlett. No sabemos dónde escuchamos ese nombre, güey. Manuel Bartlett, no sé si le suena, güey. Declararía en ese tenor que la situación estaba bajo control por el gobierno, y el regente Ramón Aguirre animaba a las personas que deseaban ayudar a volver a sus casas. O sea, estaba regresando a la gente, güey, que estaba yendo a ayudar. Es que es el aspecto de politizar el asunto. O sea, es como que esta retórica de politizar todo, o sea, el pedo, para no hacer ver, o sea, no ver al gobierno como algo, o sea, ¿cómo se llama? Dar esta mala imagen de que el gobierno no está haciendo como tal bien su trabajo. Entonces, por ejemplo, bueno, se ve ahí como muy marcado este asunto. Sí, güey, imagínate. Y es que, a ver, ¿por qué se considera que el terremoto del 85 es el inicio del fin del PRI? Porque comienza esta idea generalizada de que el gobierno no está haciendo ni verga. Y es cuando también se comienza dentro del PRI a coserse esta idea de la ala democrática con Cuauhtémoc Cárdenas, con Porfi, con Efigenia, ¿cómo se pide esto? Efigenia, ¿no? Martínez. Creo que sí. La del Senado. Se llama Efigenia, güey. No me acuerdo. Sí, es la que estaba en el Senado. No me acuerdo. No. Efigenia ahorita no. No, pero estuvo en el Senado. Estuvo. Estuvo en su momento. Bueno, para que lo ubiquen, es la que abrazó al presidente el día de su protesta. Fue la primera que saludó cuando llegó al recinto de San Lázaro. Sí, güey, es que Efigenia, güey, era como la mamá de todos ahí, güey. O sea, los tres, güey, Cuauhtémoc, Porfirio y Efigenia, güey, para que te des una idea, Cuauhtémoc era el más joven de los tres. ¿Cuántos años tiene Cuauhtémoc Cárdenas? Como 89. ¿Quién sabe, güey? Imagínate cuántos, o sea, Porfirio tiene como 93 o 92. Y creo que Efigenia, güey, anda por ahí de los 90 también. De hecho, le hicieron una entrevista. Están chavitos, güey. Están chavitos, güey. Entonces, pues estos tres güeyes, Porfirio, Cuauhtémoc Cárdenas y Efigenia,
pues fueron cosiendo lo que fue la democrática, güey, que se terminó separando del PRI y terminó formando el PRD. Y con ellos se salieron todos los que ya conocemos, se salió Obrador. ¿Quién más se salió con esos güeyes? Ay. Todos, prácticamente todo el sector que alguna vez representó el Colosio, a lo mejor. ¿Cómo? Es que, bueno, no sé si te acuerdas de que como que con Cuauhtémoc hubo un pedo ahí que, o sea, es como que el sector Colosio no lo hizo como que al caso, pero, o sea, como que habían varios sectores dentro del PRI, o sea, que también hay que entender que el PRI es un partido ideológico muy amplio, si lo vemos a perspectiva. Entonces los que tenían más tendencia a salir a una izquierda fueron los que se fueron al PRD, más que nada. Oye, pues ya ves que están diciendo ahorita que son... por cierto, güey. Socialdemócratas. ¿Te acuerdas del PRD, güey? Y que ellos detestaron, fueron empujados. Fueron empujados por el poder. Mira la audacia, güey. Fueron empujados por el poder hacia el neoliberalismo. Mira esa mamada. Oye, wey. Por cierto, Jaiba. Oye a tus primitos. Hoy fui al banco. Y como estaba en la ruta. Y había un pinche anuncio que decía del PRD. ¿Cómo es? La verdadera izquierda. No, güey, decía PRD. Transformando a México, una mamada así. En transformación. Es que el gobernador de Quintana Roo es perredista, ¿no? Es panista, pero está aliado con el PRD. Pero empecé a cagar de risa, güey. Ojo, que ahora estos vatos ya van a perder el registro. Un día podremos hacer un episodio sobre el PRD, Ya dejen morir al PRD. Yo creo que sí podríamos. O sea, ya es exacto, güey. Ya el PRD ya debe de morir. Yo le doy muy a lo mucho 2027. O sea, no termina la década, güey. Déjalo así. La década no lo termina. Pero bueno, comentarios que tengas sobre este episodio, Pablo. Pau, ¿nos escuchas? ¿Estás aquí? Creo que no los escucha. Oh, no, bueno. Es que está fallando mis audífonos, entonces estoy arreglando aquí para ver si... ¿Ya los escuchas bien? Ya los escuchas. Ya. Esto no se va a borrar, Aquí no lo vamos en el estudio. Comentarios que tengas, Pau. Pues las impresiones generales son acerca de cómo a veces es más eficaz la organización de la gente. Y un poquito siguiendo lo que decía Yoshi de estos pues movimientos anarquistas que son muy mal interpretados y todo ese pedo, entonces se tiene una concepción errónea de ellos, pero lo que se ve aquí y en general en estos tipos de accidentes es como que, güey, el Estado está grandísimo y la chingada y poderosísimo, lo que tú quieras, pero para reaccionar así de rápido solamente la organización popular, güey. O sea, y el temblor del 85 lo refleja. Y también el temblor que hubo en 2017, ¿no? Sí, 2017. Ajá. Creo que se congeló Jaiba. No, aquí ya no. Ahí sigue. ¡Ay! Pensé que estabas congelado. No, aquí ya no. Pues sí, güey. Entonces, pues me deja eso y me deja la hermosísima canción de Chicoche, ¿Dónde te agarró el temblor? Que, pues, la neta... Este vato bien pudo haber sido cronista de esas épocas, el pinche Chicoche. Pero bueno, como les digo, organización popular es lo chido y nunca hay que subestimarlo, porque se pueden hacer cosas muy chingonas con ese tipo de movimientos de la gente. Acabo de pensar en un dicho muy mexicano, güey, que seguramente ustedes lo deben de conocer, güey. Alguna vez alguien se los debió haber dicho, que tiene que ver sobre la organización. No sé si se les puede venir a la mente. Si nos organizamos. Sí. Si nos organizamos. Sí. Que bueno, ya Paulino ya lo contó. Todos lo saben, ¿no? O sea, pero muchos en la audiencia seguro lo conocen. Hay gente que no, güey. Yo me he encontrado gente que no. Bueno, lo capta, güey. Si nos organizamos, parchamos todos. Sí, bueno, yo le cambio por cogemos, güey. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Si nos organizamos, cogemos todos. Pero bueno, comentario que tengas. Oye, eso es muy así de Freddie Mercury en su mansión, güey, ahí en los cuartos oscuros, ¿no?
Así es. Cuarto de orgies. Comentarios que tengas, Yoshi. Decir que es un acontecimiento tal vez no tiene la trascendencia de que tiene, digamos, lo que tiene un 94, pero digamos, estos eventos naturales de alguna manera son puntos coyunturales de alguna manera histórica, pues representan de alguna manera cómo actúa el Estado frente a estas cosas, frente a estos fenómenos naturales propiamente dicho. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su importancia con la gente? Y deja ver bastante claro cuál es su inversión que tiene en la planificación urbana, en los servicios de protección civil, en un plan efectivo para evitar muertes, como las instituciones de los 3 órdenes de gobierno. Bueno, no sé si son 3 órdenes de gobierno en ese tiempo. Sí. Los poderes. Niveles locales, estatal, municipal, estatal, no, en el caso del DF no aplica. Creo que en este tiempo no existe como tal. Pero por ejemplo en el 2017 sí, pues sí lo podemos ver así. O sea, es como que, o sea, son como que estos eventos que tú dices es un fenómeno natural, pero es un fenómeno natural que tiene un aspecto político muy importante, un aspecto económico importante, un aspecto social muy importante si se ve ampliamente de una perspectiva, porque muestra de alguna manera cómo la sociedad se organiza para sacar, digamos, ayudar a una persona, propiamente dicho, estos sí son valores cristianos, no como los que es ayudar al prójimo. Estos sí son valores cristianos para las señoras que nos escuchan, las señoras panistas que nos escuchan. Estos son valores cristianos, ayudar al prójimo siempre, sin juzgar. Entonces, por ejemplo, ver este aspecto, digamos, de esta perspectiva social, pero también ver el aspecto político del coste que el 85 tuvo y por qué, digamos, de alguna manera Cuauhtémoc tiene el peso político que tiene en la elección, en el fraude con Salinas. Igual parecen desconectados estos acontecimientos, pero tienen una importancia muy cabrona acá, y sobre todo son como, para bien o para mal, son pequeños males necesarios para mejorar el sistema de protección civil del país, que ¿cómo se llama? De alguna otra manera repercute en los acontecimientos como lo pueden ser los terremotos, así como lo pueden ser los huracanes, inundaciones, etcétera, todas las cosas que pasan en nuestro país. Y al final creo que es un tema muy importante que nos abre el sismo del 80. Oye, güey, y hablando de eso, hay un estudio que yo chequé del miedo en el Perú, pero que es de la época colonial, que hablaba precisamente de cómo se desarrollan temores a partir de los temblores, güey. Que tiene una connotación diferente. Ahí había como que el miedo a que hubiera levantamientos de negros y de indios. Y eso es lo que tiene que ver eso con un temblor? Porque habían sublevaciones. O sea, el temblor daba paso como que a desorganización social. En esta desorganización social podían intervenir negros, y si intervenían negros, intervenían indios. Entonces, como que uno jalaba al otro, ¿sabes? Y pues a la clase pudiente esa madre le daba un miedo pavoroso, güey. Porque podía haber como que saqueos, cosas así. Entonces, el pedo aquí va a ser muy interesante ver después qué tipo de estudios hacen al respecto del sismo del 85. O sea, qué factor ahí emocional jugaba con la gente y cómo lo expresó. Hasta como ejercicio de historia reciente estaría muy interesante. Básicamente. Sí, o sea, la manera en la que la propia sociedad civil, güey, se organizó, güey. Fue un hecho sin precedentes y que, sí, culeramente o no, nos tocó volverlo a ver en el 2017. O sea, literalmente güey, fue sí, como que aquellos que no lo vimos en el 85 lo vimos en 2017, güey. O sea, básicamente son 2 generaciones que vivieron una tragedia similar. No, 3, güey, porque son los no más, güey. Fueron pero, los aquí no estamos contando a los niños, güey, porque realmente... No digo millennials, güey, generación Y, generación Z, creo también entran ahí.
Pero, o sea, yo lo estoy diciendo en el sentido de que pon tú la gente que en aquellos tiempos tenía nuestra edad. Ok, O ok. sea, Ah, no, sí, sí, sí. a eso es lo que me refiero. Porque, o sea, obviamente, si estuviéramos hablando de generación, estaríamos hablando de la gente también que era niño. De pronto en 2017. Pero realmente, uno, ¿qué tanto vas a recordar siendo un niño? Y dos, ¿qué tanto vas a estar consciente de lo que estás viendo? Qué dato curioso, fíjate, para los profesores o algo por el estilo que den historia, fíjate que de alguna otra forma sirve como un ejercicio histórico, de reflexión histórica. ¿Cómo? O sea, Ah, sí, vivir güey, los claro. acontecimientos sirven Sí, como o sea, un ejercicio de reflexión histórica. pues sí, güey, es como la manera en la que tú lo viviste, la manera en la que tú lo viste, ¿no? O sea, Y bueno, esperemos, yo espero que en 30 o 40 años que yo siga en este pedo, güey, no, ay, qué edad voy a tener, bueno, no importa. Que yo siga en este desvergue, hacer un estudio de cómo el temblor generó como que un cierto tipo de temor esotérico, güey, así o de premonitorio hacia el septiembre, No hacia la sé, fecha de yo quiero septiembre, hacer- güey. No sé, yo quiero hacer un estudio sobre los antivacunas y el Ajá. COVID. Y de por qué los medios empeoraron la situación del COVID. Primeramente, son dos puntos que yo quiero hacer. Antes de los 27 que ya estaré bajo tierra, primeramente. pues, ¿qué te puedo decir, güey? Pero bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como @asipasopodcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como @emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí me pueden encontrar como Ángel Paulino Chan en Facebook y en Instagram y Twitter como Pau-3S. A ti, Yoshi. A mí me encontrarán en Instagram como yoshi.8. Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Vemos Hasta luego.